Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Te invito a orar, hermano, un momento. Señor amado, en esta hora venimos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque podemos una vez más acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, porque estos versos que hemos leído, Señor, son versos poderosos, Señor, porque son versos, Señor, que tú inspiraste al apóstol Pablo. Te pido en esta hora que tú nos hables, Señor, que hables a nuestro corazón, que quizás despejes cualquier duda, Señor, que hay en nuestro corazón y que por sobre todas las cosas puedas traer exhortación, consuelo y enseñanza a nuestros corazones. Que tu evangelio, Señor, pueda hablarnos en este día y que nuestro corazón pueda volver, Señor, a tu palabra y a tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como introducción, hermanos, en nuestra predicación pasada sobre Romanos, hablamos acerca de que nada nos puede separar del amor de Cristo, así como lo cantábamos también hoy día. Y al llegar al capítulo 9 de Romanos, debemos decir antes que todo que es un capítulo que ha sido muy controversial para la iglesia durante muchos siglos. Unos interpretan una cosa y otros interpretan otra cosa. Sin embargo, el propósito de esta predicación es que podamos ver el carácter de Dios y cómo Él es un Dios que llama a sus hijos a una relación de pacto. La idea de esta predicación, de esta primera predicación de Romanos 9, porque no vamos a predicar todo Romanos 9 en un solo sermón, es que podamos adentrarnos en el carácter del Señor, podamos ver cómo Él trabaja con nosotros, cómo Él se relaciona con nosotros y recordar, como hemos aprendido en los discipulados también, que Dios se relaciona por medio de pactos, de alianzas que Él establece con el hombre. En estos pactos, Él pone los términos, Él pone las condiciones, los beneficios y los medios para el cumplimiento del pacto. Y es por medio de su palabra que Él nos muestra su pacto, nos muestra su corazón y nos lleva a entender el Evangelio de Jesús. Debemos decir que el pacto de Dios no está desconectado del Evangelio. Si eso fuera así, sería un problema. Pero básicamente el pacto del Señor nos lleva directo al Evangelio. Nos hace un recorrido por toda la historia de redención, desde la promesa de salvación, luego de que Adán y Eva cayeran, hasta que Cristo paga por todos los creyentes de todos los tiempos y todas las edades. Es así entonces que entender Romanos 9 es vital para entender el carácter de Dios, el pacto, cómo Él se relaciona con nosotros, cómo Él nos elige, porque muchas veces tenemos el pensamiento de que Dios no puede hacer tal cosa o de que Dios no puede actuar de cierto modo, pero la realidad es que Romanos 9 nos ayuda a entender la soberanía de Dios. Nos lleva a comprender que nadie puede interponerse en el propósito de Dios, que si Él ha dicho algo, Él lo cumple, y si Él ha determinado algo, Él se encarga de que eso sea exitoso. Hermano Mauricio, por favor, números 23:19. Y mientras el hermano Mauricio busca y lee ese, le pido a mi hermano Javier que pueda leer Job 23:13. Así que ahí cuando lo tenga hermano Mauricio lo lee y después mi hermano Javier. 23:19. Exacto. Gracias, hermano. 23:19. Dale. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo él dijo y no ahora, habló y no lo ejecutará. Amén. Dice, él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermano Javier, Job 23:13. Job 23,
13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Amén. Este Dios es el que se nos muestra claramente en Romanos 9. Un Dios que cumple su palabra, y su palabra, que es eterna, no fallará. Y todos los que han sido llamados por su palabra verán su poder y su gloria. Verán que Él no cambia su pacto, Él no se echa para atrás. Un Dios cuya palabra permanece es el Dios que necesitamos para nuestras vidas, y es esa palabra la que hoy necesitamos creer y aplicar a nuestro corazón. Así que aquí vamos al primer punto de hoy día, que es la palabra de Dios rechazada por los judíos. Y los primeros 5 versículos nos hablan, pero mi amor, por favor, lea los del verso 1 al 3. Amén. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En los versos del 1 al 3, el apóstol Pablo comienza a expresar lo que él sentía respecto al pueblo judío. Y también los versos 4 al 5 nos ayudan a resumir cuáles son las características del pueblo de Israel. Si no recuerdas cuál es el pueblo de Israel, quizás te ayude a recordar alguna película, por ejemplo, de Moisés, donde Dios se muestra liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ese es el pueblo de Israel. Y respecto a este pueblo, Pablo dice que estos son los israelitas. Aquí en el verso 4 comienza a dar una lista de varias cosas. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Y esta adopción significa que ellos fueron adoptados por Dios para ser su pueblo, no teniendo nada en especial. Dios solamente decidió adoptarlos como su pueblo. Y aquí hay varias citas, así que esténse atentos ahí. Hermana Jordana, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Amén. Entonces, primero que todo tenemos la adopción. El Señor decide llamar a Abraham para hacer una nación, para formar un pueblo. Luego, lo que Romanos nos dice son la adopción, ¿cierto? La gloria también. Este pueblo que Dios adoptó no solo se quedó con eso, no solo se quedó con esa adopción, sino que Dios les mostró a ellos su gloria, su grandeza. Cuando Dios, por ejemplo, los sacó de Egipto, su gloria se hacía presente en medio de ellos. Y aquí tenemos una cita en Éxodo 13, del 21 al 22, que dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces el Señor les mostró su gloria manifiesta. Ellos no pueden negar eso, que ellos vieron la gloria del Señor. Cuando el pueblo estaba murmurando también que no tenía nada que comer, y Dios les da el maná, el Señor también les mostró su gloria. Ahí en Éxodo 16, del 9 al 10, léalo por favor, mi amor. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Amén. Entonces este pueblo tuvo el privilegio de ver la gloria del Señor como a ningún otro pueblo se había mostrado antes. No había ninguna otra nación en ese momento que había visto estas grandes maravillas y cómo el Señor cuidaba a su pueblo en el desierto.
Aquí hay otro texto en Éxodo 24 del 16 al 17, dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Qué más dice el verso 4 que viene después de la gloria? El pacto, aquí en Romanos 9:4, el pacto, y esto es muy importante, que es lo que estábamos hablando en la introducción. Sabemos, como decíamos, que Dios es un Dios que se relaciona con nosotros por medio de pactos, y Dios lo que hizo con Abraham, no solamente lo llamó, como veíamos ahí en Génesis 12, no solamente lo llamó a formar una tierra, a formar una muchedumbre de él, a ser padre de mucha gente, sino que también hizo un pacto con Abraham. Y quiero que vayamos ahí a Génesis capítulo 17, versículos del 4 al 7. Le voy a pedir a mi hermano Mauricio que lo pueda leer. Génesis capítulo 17, versículos del 4 al 7. Dice, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y aquí está el pacto del Señor, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y podríamos decir, ¿qué tengo que ver yo con este pacto? Bueno, ese es el pacto eterno que el Señor hizo con todos nosotros para ser nuestro Dios eternamente. Dios no le dijo a Abraham, voy a hacer un pacto contigo hasta que te mueras, o hasta que mueran tus hijos, o hasta que mueran tus próximas 3 generaciones, sino que Dios le dijo, seré tu Dios perpetuamente, eternamente, y eso es lo que nosotros conocemos como el pacto de gracia. ¿Qué más nos dice Romanos 9:4? De Israel se les dio la promulgación de la ley, los 10 mandamientos, el culto. Esto quiere decir que Dios les reveló cómo adorar correctamente a Dios, y al hacer un pacto con ellos, este pacto incluía promesas. Y la gran promesa es que Dios salvaría a su pueblo. Por eso es que Pablo dice en el verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Luego de hablarnos de todas esas cosas que caracterizan al pueblo de Israel, nos habla del propósito del Señor con este pueblo, que era traer a quien salvaría a este pueblo que le estaba formando, a este pueblo al que Dios mostró su gloria. Y ese Salvador es Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Y qué fue que pasó con este pueblo? ¿Qué fue lo que pasó con este pueblo que vio la gloria del Señor, que vio el mar rojo abierto, que vio la ley, que vio todas estas cosas que leímos? La mayoría de ellos rechazaron la palabra de Dios, rechazaron el Evangelio, rechazaron a Cristo luego de todas esas señales y maravillas que Dios les mostró. Ellos fueron incrédulos con Dios, y esto se vio reflejado cuando vino el Señor a la tierra y estuvo con los de su propia nación. Y aquí en Juan capítulo 12, versículos 36 al 38, dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y es por esto que Pablo, hermanos, sentía un gran dolor en su corazón por el pueblo de Israel, porque él también era
israelita. No sé si en algún momento has sentido tristeza por ver a Chile lejos del Señor, por ver quizá a tu familia, por ver quizá a tanta gente que se pierde. Él tenía un dolor en su corazón y la nueva versión internacional de los textos 2 al 3 de Romanos 9 nos dice algo así para poder entenderlo mejor. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Esto se parece mucho a cuando Dios en una ocasión iba a juzgar al pueblo de Israel por su incredulidad, por su murmuración. Y Moisés le dice, no, primero mátame a mí antes de matar a tu pueblo. Es un sentimiento muy, muy parecido. Pablo decía, si fuera por él desearía ser maldecido, estar lejos de Cristo, si pudiera con eso salvar a sus hermanos que fueron incrédulos contra el Señor. Este pueblo que fue adoptado, que Dios les mostró su gloria, que Dios les dio su pacto, que les dio sus promesas, que les mostró sus maravillas, terminó rechazando al mismo Cristo y al Evangelio del Señor. Y el segundo punto, luego de hablar de esta incredulidad del pueblo de Israel, luego de hablar del rechazo del pueblo de Israel al Señor, el segundo punto es la palabra de Dios no falla, que son los versículos del 6 al 8. Y que nos dice estos versículos, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En estos versos Pablo no está diciendo que Dios tuvo la culpa de la incredulidad de Israel, y aquí Pablo también nos aclara sus sentimientos respecto al pueblo de Israel. Él no está diciendo, no piensen que mi corazón se dolía porque Dios abandonó a su pueblo y se olvidó de sus promesas y por eso no creyeron en el Evangelio. No. Si algunos de los israelitas rechazaron el Evangelio, teniendo todas esas cosas que dijimos anteriormente, no significa que todos se hayan perdido. Hay muchos que en verdad creyeron en el Evangelio y aquí Pablo lo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, como dice la palabra, en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí entramos al punto crucial de nuestra predicación, porque la palabra de Dios nunca va a fallar, porque el pacto que el Señor hizo es perpetuo. Dios no se echa para atrás como nosotros. Si Él dijo que sería Dios de un pueblo para siempre, entonces Él lo cumple y provee todos los medios para que eso se logre. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que su palabra no falla, porque Él llama no solo a quienes son del pueblo de Israel, sino también a aquellos que no tienen esa nacionalidad. El llamado del Señor por medio de su palabra se ha extendido a todas las naciones, y aquellos que no éramos del pueblo del Señor, ahora podemos decir, Él es nuestro Dios eternamente y nosotros somos su pueblo. No hay un requisito para ser salvados. Dios, al hacernos parte de su pueblo, no nos dice, este no es judío, entonces no puede ser salvado, este no levanta la bandera de Israel, entonces no puede ser salvado. No, Dios llama a sus hijos por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que somos o por lo que tenemos. Él le pido a mi hermano Javier que pueda buscar Efesios, capítulo 2, versos del 12 al 13. Amén. Efesios 2, versículo 12 y 13. Exacto. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hubo un tiempo, hermanos, en el cual nosotros éramos desconocidos para Dios. Estábamos lejos del pacto que Él hizo con Abraham, lejos de la promesa del Evangelio. No teníamos esperanza, no teníamos a Dios. Así es la vida del que está sin Cristo. Pero su palabra, que no falla, nos llamó y sigue llamando a los que todavía están lejos. Y esta palabra es la que nos dice Cristo Jesús. Esta palabra es la que nos dice que Cristo Jesús vertió su sangre para que nosotros hoy podamos decir, Él es nuestro Dios eternamente y nosotros somos su pueblo. Y esto no tiene que ver con tener una nacionalidad específica o ser descendiente de algún pariente o de alguna tribu de Abraham, no. La sangre de Cristo es la que acerca al que es judío y al que es no judío. La palabra de Dios que no falla también nos dice, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Ya no hay distinción entre Israel y entre nosotros, los que no somos de Israel, no. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que su palabra no falla y nunca va a fallar, porque el pacto que el Señor hizo con Abraham no solo estaba pensado para quienes tuvieran la bandera y nacionalidad de Israel, sino que cuando Dios hizo ese pacto, también pensó en todos aquellos que creerían en Cristo, para todos los que serían lavados de sus pecados en la sangre del Cordero. Incluso Pablo ya había tocado este punto anteriormente en Romanos, ahí en Romanos 4 del 13 al 16, léalo por favor, mi amor. Romanos 4. Romanos 4 del 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. La palabra de Dios no falla porque lo que Dios dice no queda en nuestras manos, sino que Él obra en la vida de cada persona a quien llama. Si fuera por nuestra iniciativa, nadie sería de su pueblo, todos vagaríamos sin rumbo a la muerte eterna, pero por su gracia Él nos ha mostrado su santo evangelio y nos llama por medio de su palabra. Aquí el verso 8 nos dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo vuelve a reiterar que Dios no falla su pacto, Dios cumple sus promesas, porque los hijos de Dios son aquellos a quienes Dios ha hecho parte de su pueblo por la sangre de Cristo. Personas como nosotros que no pertenecían a la nación de Israel, que no vieron la nube de la gloria de Dios en el desierto o el estruendo de la presencia de Dios en el monte Sinaí, que estábamos muy lejos del pacto de Dios, que éramos ignorantes de sus promesas, que éramos enemigos de Dios. Aún con todo eso, Dios nos llama a sus hijos, nos llama parte de su pueblo santo, porque esto no tiene que ver con tener algo especial en nosotros para ser salvados, sino con la pura gracia de Dios. Y aquí quiero invitarlos a leer esta última cita que tengo aquí en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos del 10 al 14. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Hasta qué cita es? Hasta el 14. Ah, ya. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen
En su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Hermanos y hermanas, el pueblo que Dios había llamado, el pueblo a quien Dios sacó de Egipto, a quienes Dios mostró su gloria, a quienes Dios les dio su pacto y su ley, muchos de ellos terminaron rechazando a Cristo. Él vino a su propio pueblo, pero ellos no le recibieron, sino que lo crucificaron con un cartel que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Hoy no vemos la nube de la gloria de Dios, no vemos comida cayendo del cielo, pero por la fe hemos visto algo más maravilloso que eso. Él por su palabra nos ha mostrado su gloria, su poder. Él nos ha mostrado a su Hijo Jesús, que entregó su vida por nosotros para asegurarnos que Dios cumplirá su pacto, para decirnos: yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, no porque tú me elegiste a mí, sino porque yo envié a mi propio Hijo para reconciliarte conmigo. Iglesia, es la sangre de Jesús, la sangre de ese sacrificio en la cruz, que nos dice que Dios cumplirá el pacto que él hizo a Abraham, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, como decía Génesis 17:7. Por ese pacto es para nosotros. Esa palabra no fallará. En esa palabra podemos confiar. Y si no hemos creído en su palabra, hoy es el día en que podemos aferrarnos a sus promesas. Te sientes lejos de Dios sin esperanza, hoy tú puedes confiar en Jesús, que murió por tus pecados y te ofrece ser parte del pueblo de Dios. ¿Estás cansado de confiar en lo que dicen las personas? Hoy tú puedes confiar en la palabra de Dios, que no fallará jamás. Hermanos, al ver estos primeros 8 versículos, no nos queda más que postrarnos en adoración ante el Señor, el comprender que Dios nos ha hecho sus hijos, Él nos ha hecho parte de su pueblo sin tener nosotros nada especial, debe llevarnos a vivir una vida en sumisión y adoración a Él. Un corazón con fe en el pacto que Dios hizo con nosotros. Él es nuestro Dios para siempre. Mientras eso sea así, podemos descansar en su palabra, que nunca fallará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él nos echará para atrás con nosotros, seguirá obrando en nuestras vidas y veremos cómo Cristo va cambiando cada área de nuestras vidas. Amén y amén. El Señor bendiga nuestras vidas y que esta palabra que hoy día hemos hablado pueda ser atesorada en nuestro corazón. Nuestro Dios no es mentiroso, nuestro Dios no va a dejar las cosas a medias. Así que tengamos fe y tengamos ánimo, porque el Señor está trabajando en nuestros corazones.